Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancamos con salud y calidad de vida a través de Unju Radio, nuestro canal de Instagram. En este caso, recordarte que estamos cada miércoles acompañándote a vos que estás del otro lado con el principal objetivo de brindarte herramientas. Hoy vamos a arrancar saludando también al equipo, por supuesto. La saluda mi compañera Patricia Barro Maldonado. ¿Cómo estás, Patito? Muy buenos días a nuestra productora general. Y por supuesto también saludar a quienes nos acompañan y hacen posible que estemos aquí con ustedes. Agradecemos a Camandú de nuestra provincia, quien tiene este hermoso look para compartir con todos ustedes, ya lo vamos a estar promocionando. A Munina Store con el calzado divino, sandalias para esta temporada. A Constantino Joyas con el look, miren de bonito que se ve allí, hermoso, y a Tarestor en el cuidado del cuerpo. Agradecemos también al municipio de San Salvador de Jujuy, al Consejo Deliberante Capitalino y a la empresa Somos Ledesma por acompañarnos y hacer posible salud y calidad de vida. Dicho esto, quiero contarles que la jornada de hoy, se lo habíamos prometido, queríamos abarcar un tema que es muy importante. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, allí vamos a tener el gusto de volver a charlar junto a la doctora Ayelén Pacheco, médica especialista en neurología, sobre qué es el ACD. Hola, buen día, ¿cómo está, doctora? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, un gusto nuevamente que estemos en contacto. Hace muy poquitos días fue el día, ¿no? Que se toma más conciencia, se trabaja desde distintas instituciones, si mal no recuerdo, el 29 de octubre, para hacer referencia a la prevención, ¿no? De los ACV. Hoy, para charlar acerca de Exacto. esto, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con la prevención, como siempre lo decimos, ¿no? Hace muy poquito también estábamos hablando con otros especialistas acerca del cuidado del corazón, ¿no? Y temáticas que tienen que ver con herramientas a conocer por parte de la población para realizarnos los controles, ¿no? Porque muchas veces por ahí no le damos importancia, ¿no? A esto que no se presenta de una manera llamativa, ¿no? En síntomas, digo. Exacto, es así. Es así. Yo creo que la prevención en este caso es la clave. Es la clave. Y tenemos mucho, mucho en común con los factores de riesgo cardiovasculares, así que está excelente que vengamos a engancharnos en ese hilo. Así es, y bueno, arrancamos, ¿no? Con la entrevista, doctora, desde ya agradecida a todo su equipo también. Quería consultarle en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ACV? ¿Qué es un ACV? Bien, ACV viene de la sigla accidente cerebrovascular y es la presentación de signos o síntomas neurológicos que pueden ser diferentes, ¿sí? Ya sea un trastorno en la visión de forma súbita, un trastorno del lenguaje, diferentes trastornos, no poder decir algo, arrastrar la palabra, no encontrar la palabra, decir una palabra que no es la que va, o un trastorno motor, no mover una parte del cuerpo, o incluso un trastorno sensitivo. Y no hay que olvidarse de algunos que son los vértigos, o sea, la sensación de giro de forma aguda, que si bien la mayoría de las veces tienen que ver con patologías del oído interno, también puede ser un ACV. ¿Sí? Ese es el síntoma que se presenta y se debe a una obstrucción en el flujo de sangre al cerebro. ¿Sí? Disculpa. Bien. Esa obstrucción puede ser de dos maneras, básicamente, para decirlo así como diríamos en criollo, ¿no? Ujú. Puede ser que el vaso se tape, es decir, como que esa manguera que lleva sangre se tapó, y puede ser por distintas causas, o bien puede ser que eso se rompió. Entonces, a lo que sigue después de esa ruptura no le llega sangre, además de que te vamos a tener signos y síntomas asociados a esa sangre que quedó fuera del vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, esos son básicamente los dos grupos. Al que se tapó el vaso lo llamamos ACV isquémico, hay distintos tipos de ACV isquémicos, son los más frecuentes, y al que el vaso se rompió le Ujú. llamamos ACV hemorrágico, ¿sí? O la gente por ahí le dice un derrame. Pero bueno, prefiero usar Bien, la palabra de hemorragia porque por ahí el derrame presta confusión, digamos. Así que eso es, como bien. definición, digamos. Esto, esto puede darse en estos dos tipos de ACV, se pueden dar en cualquier tipo de persona, en cualquier edad. A ver, en general sí, existe la CD incluso en los niños, lamentablemente es así. Por supuesto que las causas en un niño son completamente diferentes a las causas en un adulto, ¿sí?
Yo no hago neuropediatría, así que no me voy a meter por ese lado, pero sí saber que existe y alertar, ¿no? Que si hay un síntoma agudo de un déficit neurológico agudo, también hay que ir a la guardia. En Jujuy hay un hermoso hospital de niños y también se va a la guardia y también hay que alertar sobre esto, porque la principal dificultad que tienen los neuropediatras es que no se piensa el ACV en un niño, ¿no? Ujú. Así que bueno, eso lo dejo ahí un capítulo aparte, pero no quería Sí, dejar de mencionarlo. En los adultos existe el ACV a cualquier edad, es mucho más frecuente a mayor edad del paciente porque empiezan a aparecer los factores de riesgo que nosotros llamamos clásicos, ¿no? Que son los factores de riesgo más parecidos a los cardiovasculares. Pero pueden aparecer en cualquier edad, en cualquier grupo, digamos. Eso es importante tener en cuenta. bien. ¿Y cómo podemos trabajar en la prevención para conocer esos factores de riesgo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para evitar un accidente cerebrovascular. Mira, André, lo más importante es que siempre que hablamos de ACV es como que la gente queda medio bajoneada y en realidad el ACV es una de las causas más evitables, ¿no? Hay estudios que hasta dicen que el 90% de los ACV se podrían haber evitado, con lo cual medio que nos estamos planteando si el término sería accidente, porque es algo tan evitable que ya no sé si es un Claro. accidente, ¿viste? Ujú. Entonces, bueno, es como al margen esa cuestión literaria, pero es así realmente. Qué, El qué bueno 90% se conocer podría eso. evitar. Ujú. Sí, sí, realmente, porque, bueno, nos responsabiliza un poco más, ¿no? A todos, a nosotros como equipo de salud y como personas también. Uno de los factores de riesgo más importantes a nivel mundial es la hipertensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede trabajar sobre la hipertensión? El que ya tiene hipertensión, tratándola, no ignorándola. Hay pacientes que dicen dejé de tener, o empecé a tomar la medicación y se me pasó y dejan la medicación, y como la hipertensión muchas veces no da síntomas, la mayoría de las veces, entonces dejan la medicación y la hipertensión anda a libre albedrío, La, ¿no? la Tratar de... hipertensión, doctora, para contarle a los seguidores, es cuando tenemos alta. Exacto, cuando la presión está alta. Exacto. Y Ujú. es importante aclarar que la presión puede estar alta y no tener ningún síntoma, porque es muy común que la gente nos diga, yo sé cuando tengo la presión alta porque me duele la cabeza, porque me duele la nuca, y no desestimamos ese sentir, porque bueno, seguramente cuando les duele tienen la presión alta, pero muchas otras veces que estarán en su casa planchados, tomando mate, sin hacer ningún esfuerzo, pueden tener la presión súper alta y no saberlo. ¿Sí? Eso es Claro. lo grave de la hipertensión, que va generando un daño silencioso y un día nos da algún problema, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y ese es uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Otro factor de riesgo muy evitable, aunque un poco más difícil de tratar a veces, es el tabaquismo. El tabaquismo se asocia Sí. muchísimo al accidente cerebrovascular. Obviamente que el consumo de drogas, que no les podemos decir recreativas como les dicen, sino drogas en especial, las drogas estimulantes como la cocaína. Hay un grupo que para mí se lo desestima bastante, pero en la práctica se ve que se consume muchísimo, que son las bebidas energizantes, que tienen cantidades de cafeína exorbitantes, digamos. De hecho, en muchos países están prohibidas y acá se venden y las toman los chicos, los adolescentes. Es como algo común, ¿no? Gente que la toma para estudiar porque se dice, uy, no descansó y tiene que ir a trabajar. Entonces, no es que por tomarla una vez uno tendría que tener una ACV, pero es un consumo de cafeína muy exagerado, digamos. Eso es Ujú. para tener en cuenta. Eh, Después, bueno, hay otros factores de riesgo que ya van teniendo que ver, se asocian en general más con la edad, como viene siendo la insuficiencia cardíaca, muchas veces genera que el corazón se agrande, al agrandarse mucho el corazón, no late del modo que tiene que latir y eso puede generar pequeños coagulitos, ¿no? O sea, en Ujú. concepto general serían algunas arritmias, particularmente como para nombrarla la fibrilación auricular. Y en Sí. Jujuy, una de las cosas que más alerta es que es uno de los lugares con más incidencia de Chagas, ¿no? El Chagas sabemos que es este parásito que vive en Sí, las sí. vinchucas, estos bichitos, y que se transmite a través de la materia fecal de las vinchucas. Entonces la vinchuca pica, uno se rasca, ese parásito entra a la piel y genera una enfermedad que es la enfermedad de Chagas. El Chagas, cuando se hace crónico, puede dar dos tipos de afecciones. Puede afectar el colon, que eso es más común en el tipo de Chagas que hay en general en Brasil, y el Chagas que tenemos en Argentina afecta más al corazón. Y cuando afecta el corazón, lo hace un corazón muy grande Claro. y eso se asocia con fibrilación auricular y eso puede dar ACV. O sea, es así como viene la vinculación Chagas-ACV, que uno si no, no le ve mucha conexión, pero existe, Claro. ¿no? Obviamente, otros factores son
la diabetes es un factor de riesgo muy importante, la dislipemia, o sea, la alteración de las grasas en sangre, ¿no? Y eso que siempre fueron los factores de riesgo clásicos que se veían en personas grandes, a partir de los 60, 70, lamentablemente, por los estilos de vida actuales, muchas veces ahora se está viendo en personas jóvenes, ¿no? De hecho, ya vemos niños con hígado graso que son candidatos a tener diabetes en edades jóvenes, y ya estamos viendo muchos pacientes jóvenes, 20, 30, bien jóvenes, porque la definición de ACV en pacientes jóvenes es menos de 55 años, pero Claro. estamos viendo muchos más jóvenes con factores de riesgo súper clásicos. Obviamente, a los menos 55 se los estudia de una manera diferente porque existen las causas raras de ACV que están vinculadas a cosas genéticas que puede tener el paciente, ¿no? Dificultades en la coagulación, distintas cosas, digamos. No me quiero ir por ahí porque realmente son los raros. Los ACV de causas raras Claro. son raros, realmente. Ujú. Entonces, el grueso es prevenible y el grueso de los ACV, el 90%, son por estos factores de riesgo clásicos, ¿no? Así Y ahí, que, bueno, cuando, qué buen dato esto de que, aparte porque usted lo venía mencionando, nosotros veníamos hablando acerca de, en salud y calidad de vida, acerca de la prevención en cuanto al corazón, la semana pasada acerca del hígado graso, ¿no? En tanto en niños como adultos, todo eso se trabaja de manera preventiva para poder evitar llegar a ese diagnóstico y eso tiene que ver con nuestra calidad de vida, la alimentación, la actividad física, todos estos factores que usted bien lo decía, podemos trabajar en la prevención para evitar estos factores de riesgo y llegar a tener estos diagnósticos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ya llegamos y pasó, ¿cómo actuamos, lamentablemente, para que sea rápido? Porque sabemos también, y le consulto a usted, cuando se presentan los síntomas de una ACV. ¿Hay una diferencia si actuó bien, antes, rápidamente, o si ya hay que pasar más tiempo? totalmente, es la mejor pregunta. Cada instante cuenta, cada minuto. Ujú. Por cada minuto se estima que se pierden 2 millones de neuronas. Es un montón, es muchísimo. Entonces, si bien nosotros sabemos que desde el minuto cero que empieza el síntoma hasta hay distintos tipos de tratamiento. Sí, ahí la estamos perdiendo un poquito. 911, ¿sí? Ahí está. Lo primero que hay que hacer es eso. Cuando uno tiene un síntoma así, Ujú. antes, ahí está, ven? Entonces, lo primero que hay Ahora que hacer es llamar sí, al ahí 107. retomamos lo que tenemos que hacer. Ujú. Bien, perfecto. Una vez que llamamos al 107, estamos en contacto con el sistema de emergencias. Nunca jamás en la vida se puede saber si un ACV es isquémico o hemorrágico antes de hacer una imagen, que tiene que ser una tomografía, ¿sí? En Jujuy hay muchos tomógrafos, afortunadamente, en el sistema público y en el privado, incluso en el hospital de niños, así que es un estudio muy accesible, ¿sí? Y tienen lo que se llama una red de ACV que funciona bastante bien, donde ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya lo trasladan urgente, o sea, hay que llamar al 107, no llegarse a la guardia, llamar por teléfono. Y ya hay ambulancias que están listas para eso y gente que sabe lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero que se hace es una imagen de cerebro. A partir de que se hace la imagen, sabemos si ese ACV es isquémico o es hemorrágico, ¿sí? Y a partir de ahí, los hemorrágicos, es un capítulo aparte, se internan, tienen que consultar, tienen que estar y tienen que estar internados, porque pueden ser graves si no están internados, pero los isquémicos son los que se pueden beneficiar con un tratamiento que se llama trombolisis, ¿sí? Que es dar una sustancia que se inyecta por vena, ¿sí? Es Ujú. un fármaco que se inyecta por vena para disolver ese coagulito que está tapando el vaso, ¿sí? Después se estudia de dónde vino el coágulo, si tiene que ver con la fibrilación auricular, con la hipertensión, la diabetes, no importa. Eso después, más adelante. Eso es de consultorio. En la urgencia lo que se hace es tratar de disolver el coágulo. Incluso si el coágulo es muy grande o está tapando algunos vasos en particular, lo que se hace es después hacer un procedimiento que se llama trombectomía mecánica, que afortunadamente está disponible en Jujuy también, y que la trombectomía mecánica es entrar a través de una arteria y retirar con un catéter el trombo, ¿sí? Es genial. Eso es buenísimo. Ujú. Entonces, pero ya el hecho de la trombolisis ya mejora muchísimo, muchísimo el pronóstico y la recuperación, ¿sí? Incluso nos hace ver grandes, grandes. El tema es que para la trombectomía, para la trombolisis, perdóname, o sea, para inyectar el fármaco que disuelve el coágulo, ¿no? Tenemos 4 horas y media. ¿Esto qué Claro. significa?
Que si el abuelo empezó con el síntoma, nosotros decimos, para, tenemos 4 horas y media, nos tomamos unos mates y después vamos, no, porque por cada instante, cada minuto, perdemos 2 millones de neuronas. Así que lo antes que lleguemos mejor. Además porque le tenemos que dar tiempo a la gente del SAME a que llegue, lo cargue, le haga la imagen, lo lleve, lo interne. Todo eso es tiempo. Entonces, si bien en la red trabajan muchísimo con educación para que cada uno de los eslabones de la cadena, ¿no? Porque en esto Ujú. todos tenemos que estar formados, esto no es una cuestión de que el médico tiene que estar informado, tenemos todos que saber cómo actuar, incluso la sociedad, ¿no? Esto de darle prioridad, de saber que esto es urgente, todos formamos parte del equipo de atención en esto, ¿no? Ustedes como comunicadores, todos. Así que bueno, es importante actuar lo antes posible, pero sí, hay un tratamiento afortunadamente. Y ahora, si vos me decís, bueno, el síntoma empezó, pero estamos allá subidos en lejos, 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 igual hay que llevarlo a internar, porque ya Bien. sabemos que por más que haya pasado el tiempo, o el abuelo se despertó así a las 7 de la mañana, pero no sabemos desde cuándo tiene el síntoma, no importa, Claro. igual es una urgencia, porque igual mejora el pronóstico estando internado los primeros días, ¿sí? Bien. Así que eso también es Doctora, importante. ¿cómo reconocemos los síntomas, ¿no? Específicamente. Y ahí agrego una pregunta más. ¿En todas las personas va a ser igual o puede haber uno de tantos síntomas en las diferentes personas? No, eso lo hace interesante y complejo a la vez, ¿no? Porque no, realmente no va a ser igual en todas las personas. Hay distintos síntomas, hay varias escalas y de hecho hay muchas que se hicieron para divulgación para público general, ¿no? Ujú. Y básicamente los síntomas que nos tienen que alertar, como decirte yendo de arriba hacia abajo, es un dolor de cabeza diferente, que la cabeza de repente estalla. Los pacientes que yo vi con esto me han dicho palabras como palabras textuales, tipo, me cayó una maceta en la cabeza, me partieron algo en la cabeza. Es un dolor como, no es la migraña que tenés siempre, no es un dolor tensional, es un dolor diferente. Eso es para ir a emergencias, ¿sí? Otra cosa, la alteración en las funciones mentales, el no poder pensar, que a veces obviamente en general son trastornos del lenguaje, ¿no? Cuando uno los analiza, pero el no poder encontrar las palabras, el querer decir una palabra y decir otra, arrastrar la palabra, ese es otro síntoma, ¿no? El lenguaje. En la vista, el no poder ver o el ver de repente la mitad, de repente por ahí vemos la mitad del campo y la otra mitad no. A veces esto me ha pasado en la guardia de recibir pacientes que demoraron en consultar porque en realidad no se daban cuenta que no veían la mitad y Claro. se chocaban de un lado y como al tercer choque dijeron, yo no sé qué le pasa a la abuela que se anda chocando mucho y la llevaban a la guardia y tenía una ACV y no veía la mitad, mi amor. Entonces, bueno, Claro. eso es bastante importante para prestarle atención. Otra cosa, bueno, que es lo más característico y lo que en general más se sabe, ¿no? El no poder mover la mitad del cuerpo, que puede ser, Sí. la mitad puede ser cara y brazo, puede ser toda la mitad del cuerpo, ¿sí? Puede ser de distintas maneras, pero el de repente no poder mover una parte del cuerpo nos tiene que alertar. No importa si después es otra cosa, pero como en el ACV no podemos perder tiempo, más vale que nos alerte y después nosotros digamos, no, es otra cosa, ¿sí? Bien. No sentir una mitad del cuerpo, ¿sí? Eso también es importante. Y después, tener vértigos de forma aguda. La verdad es que la mayoría de los vértigos en particular suelen ser del oído y no son ACV, pero ya te digo, es preferible que vayan a la guardia y que en la guardia le digan, no, esto no es una ACV por esto y por esto, a Claro. que no consulten y queden con una ACV, ¿sí? Ujú. Me quedé con mucho ruido de esto de que estábamos hablando de, y hablabas de los abuelos, pero en realidad hoy, como bien lo estabas explicando, cada vez va descendiendo más las estadísticas de los casos de ACV, ¿no? En jóvenes, en lo que vos mencionabas, también los niños, quizás en menos, pero tiene que ver con esto de la calidad de vida que realmente no nos estamos ocupando de llevar adelante una buena calidad de vida, ¿no? Ese mensaje me parece que hay que fortalecerlo y volver a hacer hincapié en que todos nos debemos cuidar. Yo conozco incluso en la provincia varias personas jóvenes que tuvieron un ataque de ACV, ¿no? Bueno, este accidente cerebrovascular, donde gracias a Dios, como bien lo decías vos, se pudo actuar rápido y después en la recuperación era también mucho mejor, ¿no? Pero si Totalmente. uno no actúa rápido, allí también se ven las consecuencias. ¿Y cuáles van a ser esas consecuencias, doctora? Eh, una sola cosita para agregar en eso que ¿Qué creo que no pasa lo si no dije, actuamos André. rápido? Sí. Sí. No, una cosita que por ahí no mencioné cuando hablamos de los factores de riesgo y es fundamental,
que es tal cual, ¿no? El enfoque es como vos decís, sí, yo digo el abuelo por decirlo de un modo, ¿no? Pero realmente que pasa en cualquier edad y cada vez pasa más en personas jóvenes y eso es muy alarmante, porque es la primera causa de discapacidad, es la segunda causa de Claro. demencia, ¿no? O sea, el ir teniendo pequeñas Ujú. lesiones en el cerebro, pequeñas y no tan pequeñas, es una causa de demencia. A nivel mundial es la segunda causa de demencia. Es muy grave, digamos. Entonces, y una Ujú. cosita que por ahí no mencionamos con tanto énfasis es la actividad física. La actividad física es Sí. fundamental, porque la actividad física nos ayuda a regular la presión, a regular los niveles de estrés, a regular la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. Es fundamental la actividad física, ¿sí? Entonces, incluso hay muchos estudios que demuestran que el no hacer actividad física es incluso hasta más grave que fumar o que tener diabetes para lo cardiovascular. ¿Se entiende? O sea, es un estudio grande que se hizo en Estados Unidos con infarto. Y se dieron con que era peor todavía, no quiero decir que está bien fumar, por Dios, es pésimo, pero para darte una idea de la importancia de la no actividad física, porque por ahí uno, como que todos decimos, sí, sí, es bueno hacer actividad física, pero ¿cuán malo es no hacer actividad física? Claro. Espantosamente malo, ¿sí? Entonces, es realmente importante. Y respondiendo a tu pregunta de qué es lo que puede quedar, y depende del territorio afectado, Y- ¿sí? Es una de las principales causas a nivel mundial de discapacidad, el ACV. Puede generar un sí. montón de discapacidad. Incluso personas que quedan, por ejemplo, recuperan la movilidad del cuerpo, se sabe que hasta el 60% de las personas que tuvieron un ACV quedan con lo que se llama fatiga post-ACV, cansancio, no pueden reintegrarse a sus actividades habituales porque tienen un cansancio desmedido, ¿no? Con lo que hayan hecho. Obviamente pueden quedar con trastornos visuales, con trastornos del lenguaje, con trastornos motores, muchas veces incluso por ahí si perdés la movilidad en tu mano hábil en personas adultas es difícil de recuperar, ¿no? Claro. Esas son las cosas más importantes. Bueno, después incluso vienen consecuencias, ¿viste? Yo me dedico particularmente a la epilepsia y es una Sí. de las causas de epilepsia en adultos. De hecho, en adultos mayores es de las principales causas de epilepsia porque se van generando lesiones, que eso genera cortocircuitos, por decirlo de un modo así fácil, y esos cortocircuitos después pueden ser causa de epilepsia, ¿sí? Entonces, las consecuencias son muchas, el panorama no es tan desalentador, porque bueno, desde la base tenemos cómo prevenirlo. Si ya lo tuvimos, tenemos un tratamiento en agudo y lo tenemos disponible, no es de las películas, lo tenemos disponible acá. Claro. Y después, en la rehabilitación, lo antes es mejor. Decimos que la Ujú. ventana de oro es el primer año, pero de nuevo, no vamos a hacer la plancha hasta el mes 11, porque mientras antes empecemos a rehabilitar, mejor. Hoy en día la Claro. literatura científica habla de rehabilitar adentro de la unidad de stroke, o sea, adentro la persona llega de ponerse la trombolisis y ya tiene que llegar al kinesiólogo. Claro. ¿Entendés? Eso, bueno, a veces se puede practicar y a veces no tanto, pero es importante saberlo para que las familias insistan y puedan también ellos poner su grano de arena en lo que es la rehabilitación, ¿no? A Eso es eso súper quería ir importante. también, doctora, que es un trabajo interdisciplinario posteriormente también, ¿no? Porque intervienen otros profesionales para la rehabilitación. Totalmente. Es un trabajo interdisciplinario todo el tiempo. En cuanto a la prevención, es interdisciplinario. Sí. Está bueno que por ahí las personas que están con una alimentación un poco desordenada, hay que consultar con una nutricionista, el que puede y quiere consultar con un preparador físico, como el que tiene hipertensión, consultar con un cardiólogo. Es un trabajo comunitario, esto de saber reconocer el síntoma, ayudar para que la persona llegue. Y en cuanto al tratamiento, es un trabajo recontra interdisciplinario donde tenemos que estar, o sea, los mejores resultados se obtienen donde se trabaja en equipo, ¿sí? Donde todos están formados y todos entienden la importancia del tema. Desde la persona que maneja la ambulancia, el que ayuda a subir el paciente a la camilla, la persona que recibe, el enfermero que ya tiene el nivel de urgencia de ponerle las vías, de cómo ponerlas, todos somos parte del equipo y nadie es más importante que nadie. Es súper importante. El kine que tiene que llegar lo antes posible, es un equipo, realmente es así y esos son los mejores resultados realmente, ¿no? Doctora, quiero hacerle otra consulta y tiene que ver con un informe que leí ahí en las jornadas anteriores, acerca de que los estudios, mayormente de investigación médico-científico, se les realiza a los hombres.
¿no? Ya de hace años anteriores, y que por ahí, en cuanto al corazón también, los estudios se les realizaban más que nada a los hombres, no tanto a las mujeres, consultarle acerca de esto, si en el caso del ACV en la mujer afecta de distinta manera o no, respecto de esto, porque por ahí, como yo le decía en este estudio que le comentaba que se dio a conocer hace unos días, decían que faltaba poder investigar un poquito más en las mujeres distintas enfermedades, porque antes era como en general se les realizaba más que nada a los hombres. Exacto, sí, vos sabés que es así, en realidad las mujeres tenemos algunas diferencias importantes, tenemos la capacidad y la posibilidad de embarazarnos, de ciclar con las hormonas y hacer ciertas cosas, y bueno, no es ético hacer estudios en embarazadas, ¿no? Más que estudios retrospectivos, es decir, tuve una embarazada que tuvo una ACV, ¿qué le pasó? Voy a ver, pero no voy a exponer una embarazada que tenga una ACV porque no es ético de ninguna manera Claro, en ningún lugar del mundo, por suerte. Entonces, bueno, muchas veces eso tiene que ver, pero sí hay factores que tienen que ver con las hormonas y que influyen, ¿no? Las hormonas influyen en muchas cosas. De por sí las mujeres mientras tenemos ciclos hormonales, eso nos protege un poco desde lo cardiovascular, por decirlo de un modo, ¿no? Por eso es que en la menopausia se vienen algunas alertas para cuidarnos un poquito más con un montón de cosas, desde lo cognitivo, desde lo cardio y cerebrovascular, hay muchas otras alertas a partir de la menopausia, no solo la osteoporosis. Después, otros periodos de riesgo por ahí son el embarazo, parto y puerperio, lamentablemente es un periodo de riesgo en esto, claro. ¿sí? Incluso por ahí personas que tenían coagulopatías, o sea, alteraciones de la coagulación de la sangre que para no generar miedo son rarísimas, pero existen. Claro. Por ahí puede esto desequilibrarse, por decirlo de algún modo, sobre todo en el puerperio, ¿no? Después que nace el bebito. Así que bueno, sí, hay una diferencia y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con las hormonas, básicamente, que es la principal diferencia que tenemos con el género masculino. Pero bueno, es para estudiarse también. No se Exacto. pueden hacer estudios en embarazadas realmente, se hacen retrospectivos, es así. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, como siempre, por haber estado en Salud y Calidad de Vida, en Unju Radio. Agradecerle y recordarle, ¿no?, que lo vamos a volver a ver a través de las redes, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro formato de podcast el día sábado en el aire de la 92.9 en Unju Radio. Así que a todos los seguidores también, ya vamos a estar con los fragmentos para que puedan retomar todo lo que dijo la doctora, pero con este mensaje, ¿no?, a Yelén, que está en nuestras manos poder trabajar en la prevención, ¿no? En tener una buena alimentación, en realizar actividad física, que es tan importante, ¿no? Más allá de situaciones que por ahí pueden ser, no sé si con antecedentes médicos de personas de familiares, podemos estar propensos a tener accidentes vasculares, eso no te pregunté, ahí te dejo la pregunta, pero se puede trabajar en la prevención. Totalmente. Mira, sí y no, a la pregunta de la heredabilidad. Te la hago corta porque sé Ujú. que estamos Sí, cerrando, pero sí, porque existen algunas enfermedades raras, que son esto que decíamos, ¿no? Alteraciones en la coagulación, a veces alteración en la formación de los vasos sanguíneos, y que eso puede ser hereditario o no, o ser genético y yo ser el primero que tiene ese gen alterado, ¿no? bien, Pero existen esas causas raras. Pero te soy honesta, y esto lo dicen los estudios, no es mi opinión personal, la mayor parte de la heredabilidad, tanto de los factores de riesgo como de los accidentes cerebrovasculares, se heredan los hábitos. Por eso a mí me encanta el trabajo que ustedes hacen sobre calidad de vida, porque se heredan los hábitos. Normalmente te dice una persona de 25 años, no, yo tengo el colesterol alto porque mi mamá tiene, porque mi papá tiene. ¿Y vos qué actividad física haces? ¿Qué comes? Cuando empezás a indagar te das cuenta que heredó los hábitos de vida, ¿entendés? es No así. heredó el colesterol, porque capaz que existe la hipercolesterolemia familiar, que es genética, no vamos a decir que no existe, existe, pero la inmensa mayoría de los casos heredó los hábitos de vida. Entonces, por ahí, hacer un mea culpa, agradecemos a nuestros ancestros, pero hacemos nuestro propio camino, ¿no? En todo en general. Exacto. Pero creo que es modificable y eso es lo importante y ahí tenemos la responsabilidad y la clave para cambiar nuestro destino, digamos. Así que bueno, Así es, eso es totalmente. importante. Coincido. Doctora, le agradecemos por haber estado un ratito con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Andrés, siempre es un gusto. Gracias. Saludos y bueno, le esperamos por acá también.
Pero sí, ya me falta poquito. Dentro de poco estoy. Un beso Bueno, grande. gracias. Chao, Un André. beso, hasta Chao, chao. luego. Gracias, doctora. Charlábamos Chao, chao. junto con la doctora Yelén Pacheco, médica especialista en neurología, sobre qué es el ACV, ¿no? Hablamos del accidente cerebrovascular y cómo lo tratamos, pero lo más importante, el mensaje que nos dejaba, es que las personas, niños, jóvenes, adultos, todos podemos llegar a tener esto, pero tiene que ver con nuestra calidad de vida. O sea que está en nuestra mano poder trabajar en la prevención. Lo que venimos diciendo hace que arrancamos este ciclo de salud y calidad de vida, ¿no? Poder llevarle este mensaje a la comunidad acerca de la importancia de cuidarnos nosotros para poder cuidar nuestro entorno, como siempre lo decimos. Si estamos bien, hacemos actividad física, nos alimentamos bien, conocemos, buscamos a los profesionales para hacer la consulta, podemos trabajar en la prevención. Y esto último que decía la doctora me parece muy interesante, muy importante, no porque nuestra familia, nuestra mamá, nuestro papá haya tenido tal enfermedad, yo voy a tener eso, ¿no? Trabajar en la prevención. Trabajar en la prevención. Así que bueno, recordarles que vamos a estar con el programa en nuestro canal de YouTube en un ratito, lo vas a poder rever y escuchar, así también en las redes, en los distintos fragmentos, y el sábado su versión podcast a las 13 horas. Así que desde ya, muchísimas gracias por haber estado. Nosotros les agradecemos a Kamandú Jujuy con el look de la jornada de hoy. Miren este color tan hermoso. Munin Store en las sandalias en la jornada de hoy. Constantino Joyas, Mumis Multiespacio Spa en el maquillaje. Atara Store al municipio de San Salvador de Jujuy, Consejo Deliberante Capitalino y a la empresa Somos Ledesma. Nos reencontramos el próximo miércoles con más de salud y calidad de vida.